Hoy vamos con un nuevo análisis para la revista digital de seguros de APAS, con un tema que en más de una vez me han consultado respecto a qué pasa cuando un empleado de un asegurado comete un acto, llamémosle voluntario, ¿no?, que causa un daño. No hablamos de un hecho casual, accidental, estaba trayendo la comida y se la derramó encima al cliente, sino situaciones que a veces se plantean, que pueden ser una pelea, una especie de insulto o cosas por el estilo. Recuerdo, para poner en contexto, un caso de un empleado de una empresa proveedora del servicio de cable, va a instalar el cable a la casa de un cliente, hubo una discusión respecto de cómo quedaba, si había hecho un agujero mal en la pared para pasar el cable, termina en una pelea, es un tema de agresión. Viene a mi mente también un caso de un conocido supermercado que una vez le mandó el pedido a la casa a una clienta y en vez de poner nombre y apellido la identificó como Glúteos Grandes. Esto terminó con una demanda y una condena al supermercado. Sabemos, histórico desde siempre, que el empleador responde por el hecho cometido por el empleado en ocasión y con motivo del trabajo, sin graduar la gravedad que pueda tener el hecho. Nosotros en el seguro muchas veces o rápidamente recordamos por ahí que había algo de dolo o culpa grave y en muchos casos decimos, no, es dolo o culpa grave. Sí, pero dolo o culpa grave del empleado. Y acá viene el análisis, porque la ley de seguros, dentro de los artículos de responsabilidad civil, tiene el 114, concretamente dice que el asegurado pierde el derecho a ser indemnizado cuando provoque dolosamente o por culpa grave el hecho del que nace su responsabilidad. Una redacción bastante particular, porque en realidad sabemos que al que se indemniza es al tercero. Dejemos eso para otra discusión, pero concretamente dice cuando el asegurado provoque dolosamente o por culpa grave. ¿Qué ha dicho el derecho? ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? Tengo acá un libro del año 68, 69, del doctor Soler Aleu. Es el primer libro que se escribió un año después de sancionada la ley de seguros. Ya por entonces, ¿qué decía? La doctrina judicial está firmemente manifestada en el sentido de que únicamente la culpa grave o el dolo del asegurado libera al asegurador, pero no cuando el dolo o la culpa grave son imputables a personas por las cuales responde civilmente el asegurado. Y decía esto porque en los 100 años anteriores a la sanción de la ley de seguros, el seguro se rigió por lo que decían los artículos del Código de Comercio, es decir, había seguros y ya se habían planteado casos como estos. Ya, insisto, 1969, 35 años, trayéndolo a tiempos más modernos, con un autor seguramente mucho más conocido por ustedes, el doctor Héctor Perucchi. También en una de sus obras dice, para que el precepto funcione, debe tratarse de una culpa grave o dolo personal del asegurado. La conducta de otras personas no afecta la cobertura. Es común que el siniestro haya sido provocado con dolo o culpa grave por un dependiente del asegurado. En estos casos, la aseguradora no podrá eximirse de su responsabilidad. Tendrá que abonar la indemnización y por aplicación del principio subrogatorio podrá repetir contra ese dependiente que claramente no es su asegurado. Alguno me dirá, pero Fernando, yo he leído cláusulas de pólizas que dicen se excluye el dolo o la culpa grave de los dependientes. La ley de seguros tiene dos tipos de artículos: los que son modificables en favor del asegurado y los que son por naturaleza inmodificables. No hay artículos de la ley de seguros que se puedan modificar en favor del asegurador. Modificar el 114, que está previsto como modificable, por ejemplo, podría cubrir la culpa grave del asegurado, nunca el dolo, porque cambia la ecuación del tema aleatorio, pero algunos sostienen se podría cubrir la culpa grave del asegurado, pero nunca yo puedo modificar un artículo de la ley en contra del asegurado. Entonces, claramente, y lo sé porque he visto pólizas como la que comentan, recientemente una póliza de una escuela, me encontré una cláusula que decía se excluye dolo o culpa grave del asegurado y de sus empleados.
Bueno, esa parte es inválida, esa parte por más que la pongan, por más que tal vez hasta incluso haya atravesado el filtro de una autorización dada por la superintendencia para ese texto de póliza, absolutamente inválida, indefendible. Los hechos de los empleados, voluntarios o no, están cubiertos en el espíritu de la ley de seguros, están cubiertos en la póliza, después la compañía podrá repetir de estos empleados, ¿no?, que ocasionan este tipo de bromas, hechos de discriminación o incluso de agresión.